tu quitagusto! Pareciera que eso es lo que ocurrió para que finalmente el senador Adán Augusto López decidiera darse a relucir. O sea, no dio la cara, pero dio el tuitazo después desde que Palacio Nacional le llamó de manera cordial, obviamente, porque la presidenta Claudia Sheinbaum es elegante, lo sabemos, es firme, pero con mucha mano izquierda ante este senador que pareciera de derecha y que tuvo el escándalo que lo ha convertido en el Felipe de Morena, en el Calderón, sí, de la desgraciación del movimiento de la 4T. Pero me voy por partes. Primero el llamado a despierta Dan, que se hizo desde Palacio Nacional, donde le invitan a quizás dar su versión de los hechos. Una responsabilidad. Esto lo digo por el caso del senador Adán Augusto. Presidente, ¿este tema que viene ocurriendo no tiene un costo político para el gobierno? No, no lo creo. La Fiscalía investiga y lo que lleven las investigaciones de la Fiscalía. Y bueno, sería pertinente que el senador pues también diera su versión. Es importante. Por ejemplo, durante el primer periodo del senador hoy Adán Augusto como gobernador, bajó muchísimo los niveles de inseguridad en Tabasco. Los homicidios cayeron de manera muy importante. Pues eso habla de un trabajo que se hizo cuando él fue gobernador. Ya la parte de la investigación contra esta persona que fue secretario vino después. Por eso yo decía que el Gabinete de Seguridad el martes les pueda platicar pues cómo fue este proceso, con las fechas y todo. Pero bueno, el senador debe dar su versión también para que pues se conozca y la gente pueda valorar la función que desempeñó él como gobernador. Y miren, ni presto ni perezoso, ni presto ni muy ocioso, don Adán Augusto salió de la suerte de hibernación mediática en la que entró luego de que se supo que su secretario de Seguridad Pública en el estado de Tabasco, que su García Luna personal era un delincuente buscado, prófugo, y no como pollito en prófugos, no es pollito en fuga, sino un pájaro de cuenta en fuga por ser parte del crimen organizado. Y esa noticia fue la que el día domingo de la semana pasada se dio a conocer y que ha sido reiteradamente citada, cuestionada, utilizada por la oposición para debilitar en la espina dorsal de la credibilidad a Morena. Y ello ha obligado que desde Palacio, el día viernes fue el último, el día de ayer, pero que el día jueves, que el día miércoles, la presidenta tuviera que salir a dar cara, a poner el pecho, a tratar de dar una explicación que sonara congruente dentro de todo esto que luce por lo menos indecente, pues sí, porque el que nombró al susodicho criminal fue Adán Augusto. Y recuerden ustedes, Morena ha criticado brutalmente a Felipe Calderón, no solamente porque presume que estaba vinculado también al crimen organizado, sino porque en el caso de que no estuviese vinculado, dado que Genaro García Luna ha sido hallado culpable de ser parte del cártel de Sinaloa, lo que más acusaba a Morena es que entonces había pecado por omisión. Y en este caso, entonces, ¿cómo se salva Adán? Si no sabía, es un endejo. Y si es un endejo, es un Calderón cualquiera. Y por ello, les han estado recordando, ya olviden ustedes la progenitora, no, recordando las palabras que usaban para juzgar a Calderón. La principal de todo eso
no fue Genaro García Luna, fue Felipe Calderón Hinojosa. García Luna, pues fue el ejecutor, pero ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del Estado, pues no supiera. Claro que sabía y claro que fue quien dio la instrucción de iniciar esa absurda guerra. Y ahora para juzgarse a sí mismo de otra forma. Dice, pues si yo no sabía nada, no tenía idea de que este cuate tenía vínculos. Y uno se queda pensando, pues una de dos. Si realmente no sabía nada y era el presidente de la República, pues en manos de quién estábamos. Y si sí sabía y tuvo información, pues entonces también tiene responsabilidad. Y yo quiero volver al punto de que ni presto ni perezoso, pero siempre bien a gusto, don Adán, cuyos tiempos ya sabemos que son tiempos muy caros, tiempos de lujo, pues no podían ser perturbados. Desde el día miércoles se dijo que andaba por el Senado, pero no quiso hablar con los medios. El día jueves lo mismo, lo publicó Leticia Robles del Excelsior, que además recuerden que Excelsior publicó en primera plana que Adán Augusto sí sabía de la presunción de delitos o de cercanía con la delincuencia de este señor Requena, que por cierto, Morena expulsó del partido. No. Él en su onda de estar prófugo dijo, no, me quiero entregar. Si Morena me expulsa, ay no, qué feo. De verdad, es que así de absurdo. ¿Recuerdan ustedes cuando Alito expulsaba a los que ya se habían ido de embajadores con Morena o los que ya habían cambiado de siglas y todo el mundo decíamos, ay Alito, no seas ridículo? Bueno, pongan ustedes que algo así es lo que pasó y lo que sintió la gente respecto a la enérgica medida de te expulso de mis filas porque me acabo de enterar que eres narcotraficante. ¿No hubiera sido más interesante que se pusieran a revisar quiénes son sus militantes? No. Pero seguramente ese hombre prófugo, les digo yo, que además se anduvo especulando que si estaba vivo o muerto. Imagínense ustedes, yo creo que revivió al tercer día decir no, me vuelvo a morir si Morena me saca de sus filas. Así de absurdo, pero bueno, Morena andaba en ese discurso de que yo lo corro y al mismo tiempo no voy a encubrir a Adán Augusto, un poco replicando el discurso de la presidenta, que era, te doy un espaldarazo, pero también al mismo tiempo no puedo traicionar los principios básicos que son, aquí nadie está por encima de la ley. Y de la ley de la gravedad, de que te caes, pues menos. Entonces, como que Adán lo andaban sosteniendo, pero también me lo andaban dejando caer. ¿Cómo lo ven ustedes? Así, Luisa María Alcalde, y les voy a replicar aquí para que vean las versiones de la presidenta desde la primera ocasión en que la interrogaron al respecto, a la segunda y a la tercera. Y la pregunta es si Adán cae a la tercera caída. Digo, porque nada más recuerden, los relojes. Luego, la debilidad por apoyar a una senadora en particular. Y finalmente esta, ay Dios mío, es que ni aunque tú seas el que fue el encantador de Yunes, te podrían perdonar. Ya claro, no es él el que lleva la investigación. O sea, el que tiene que aclarar. O sea, quien lleve la investigación, que es la Fiscalía Estatal, y en el caso también de la Federal, tener claridad absoluta a la ciudadanía de que no hay impunidad. Y se cometieron delitos, va a haber responsabilidades. Punto. No que si lo conoce, que si tiene un vínculo con nadie, sea quien sea. No hay complicidad, no hay impunidad. Entonces, que eso es lo que quede clarísimo. Quien comete un delito es investigado y tiene que acatar la responsabilidad de haberlo cometido. Punto.
Esa es la enorme diferencia entre nosotros y ellos. Por eso, entonces pero ya para todo lo evitar demás pues es especulaciones- en medio de la política, ¿no? Y de la controversia. Justo Entonces, para evitar sí, estas controversias y estas especulaciones, no podría salir a decir... pero él deslindarse, salir a aclarar qué, si él su investiga vínculo con este por eso, pero a ver, personaje. yo lo que entiendo es el que está investigado es el que era secretario de seguridad y hay toda una investigación al respecto. Quien debe informar pues es quien lleva la investigación, porque ellos son los que tienen los elementos, porque no es un asunto político, es un asunto jurídico y de justicia. Una investigación que sea clara, transparente y que no haya impunidad. Eso es lo que se exige la ciudadanía y es lo que la propia presidenta ha planteado y nosotros planteamos desde Morena. No algo acerca de este tema, tal vez separarse del cargo para que se faciliten las investigaciones, de la senaduría, A ver, para que se faciliten primero las en este momento no investigaciones. tiene una responsabilidad ejecutiva. Eso es lo primero. Segundo, la Fiscalía en todo caso con las investigaciones tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Hay que ver cómo pasó esto. Hubo, y por eso quiero que el Gabinete de Seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona. Cuando, digamos, el número de homicidios en Tabasco era bajo, hasta cierta fecha, puede haber sido 21, 22, que entra el gobernador Merino a Tabasco, que se viene una ola de más violencia en Tabasco. Se remueve a esta persona y se integra un nuevo gabinete. Es investigando. Nosotros no vamos a proteger, a cubrir a nadie. La Fiscalía cuando hace investigaciones, pues hará sus investigaciones y llegará a sus propias conclusiones a partir de las investigaciones. Pero me parece, él tiene su propia decisión, yo no le instruyo nada, no es de ninguna manera una imposición o algo así, pero sería muy bueno que él diera su versión para que pues la gente conociera también qué fue lo que él vivió como gobernador, qué fue lo que vivió con esta persona, cuáles fueron sus resultados y en todo caso cómo fue que pues llegó la información de que esta persona estaba involucrada. Y en el último argumento, fíjense ustedes, la presidenta dijo no, es que bajó la tasa de homicidios con Adán Augusto y hizo un trabajo impresionante. De hecho dice que, ¡ay, qué bárbaro!, que unos numerazos. Pero si somos muy objetivos y nos basamos en lo único que importa, que son los datos y los datos duros, primero habría que decir algo. Cuando él llega, en el primer año, de 2018 a 2019, se da un incremento mayor al 30% en el índice de homicidios. Entonces, cuando ya se te dispara la cifra, pues ya medio le dio reversa, hasta quedarse casi que parejito. Entonces, si yo te evalúo, ¿verdad?, de cómo tomaste, es decir, 2018 a cómo entregaste, pues básicamente don Adán, y no lo digo yo, lo dicen los datos fríos, no hizo mucho. Pero claro, en su tweet dijo, no, pues ya me dijeron, la presidenta ya me mandó que por acá, pues yo por acá también le voy a entrar. Y lo hizo en solamente una publicación de X, con un mensaje bastante X, como que le jalaron y le dieron el pellizco, es decir, el pellizco desde Palisco, desde Palacio Nacional, y tuvo que salir, insisto, no a dar la cara, a dar pruebas de vida, pero ya anunció que el día de mañana va a reunirse en Morena. Y si Morena tuviera congruencia, deberían de recibirlo, pero con un brutal abucheo, porque de súbito Adán Augusto les robó la capacidad de recordarle al PAN que ellos son el partido de Calderón y de García Luna. Es decir, de los tiempos de la complicidad, la corrupción con el crimen organizado o la terrible omisión que es tan culposa de verdad como la corrupción misma. Eso
se lo quitó de tajo a Adán Augusto, al morenismo. Habrá que ver cómo le va el día de mañana y habrá que ver cómo son los tiempos de lujo de don Adán. Si se atreve a llegar con sus camionetones de lujo, con su reloj de lujo, para plantar cara de Transilvania y decir: yo aquí nada más andaba dormido, así como el conde Pátula, dormido, pero trabajando ando. No, ojalá que se le quite lo a gusto a ese senador que es un lastre para Morena. Y insisto, si tuviera dignidad y si quisiera ayudar al movimiento de la 4T a salvar cara, tendría que, por mínima congruencia y por una poquitita de decencia, que sabemos que no la tiene mucho, ¿verdad? Pero por una poquitita de decencia tendría que decir: ¿sabían qué? Fue mi año, fue mi gobierno, fue mi daño, yo me bajo, yo me quito del Senado porque no quiero ser una piedra en el camino de Morena.